Shabu a todos, buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos aquí en otro video. Vamos a tocar un tema muy interesante, ya que últimamente se han levantado algunos que están tristemente atacando al pueblo de Israel, al judaísmo en general, y acusando al pueblo judío de un montón de cosas que a la verdad son increíbles. Y uno de los versículos que ellos tristemente están usando, o frases que están usando, viene del Nuevo Testamento mismo. Por ejemplo, vamos a ver Apocalipsis 3, right, el versículo 9, por ejemplo. Y vamos a ver aquí, he aquí, yo tengo, yo entrego de la sinagoga de Satanás, y esta es la frase, esta expresión aquí, esta frase, la sinagoga de Satanás, a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. ¿Ok? Esta frase, este versículo, aparece también en el capítulo 2. Vamos aquí a ver al capítulo 2. Reina Valera 1960. Las otras versiones básicamente dicen lo mismo. ¿Ok? Pero aquí en el versículo, por ejemplo, 9, aquí está el versículo 9. La blasfemia de lo que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Entonces, mujeres como la Candace Owens y otros tipos como Nick Fuentes, etcétera, y muchos otros, andan saliendo especialmente desde el ataque desastroso de aquel día de octubre 7, hace casi 2 años atrás, donde el pueblo de Israel fue atacado por el grupo que ya sabemos. Entonces, se han levantado una ola de básicamente grupitos de antisemitas que usan este versículo, ¿ok? Para atacar al pueblo judío y declarar al pueblo judío un pueblo básicamente que son una sinagoga de Satanás y que el judaísmo es una sinagoga de Satanás, algo diabólico que está lleno, hasta acusan de un montón de, o sea, locuras, prácticas ocultas y etcétera, que el judaísmo es algo satánico. Eh, Entonces, ¿de dónde viene esa actitud, ese modo de pensar? Bueno, lo sacan de aquí. Ellos piensan que este versículo es lo que le da a ellos la razón y lo usan. Lo he visto en varios debates. Candace Owens en contra del rabí Shmuel Puteach, por ejemplo, donde literalmente lo acusa y le cita ese versículo diciéndole que eh, él es un judío falso, etcétera, que los judíos son falsos, los judíos de hoy son unos fraudes y que son básicamente la sinagoga de Satanás, citando este versículo, Apocalipsis 2:9 y 3:9. Lo triste y lo cómico de todo esto, o sea, lo irónico de todo esto, es que si uno no sabe el contexto de dónde viene este versículo, entonces puede llegar a una conclusión equivocada lo que exactamente pasa en este caso. ¿Ok? Vamos a explicarlo. Por ejemplo, el capítulo 2, ¿ok? Comienza, si ven al título aquí, mensajes a las 7 iglesias. ¿Ok? Esto es supuestamente el autor aquí del libro de Apocalipsis, que según el cristianismo es un libro profético. ¿Ok? Inspirado por el Espíritu Santo, o sea, del cielo. Esto es palabra profética. Y es una visión donde se describe a Jesús mismo, ¿ok? Al Mesías del cristianismo, al Dios del cristianismo. Se describe como básicamente dándole mensajes a muchas de las iglesias del primer siglo. Muchas de las comunidades cristianas, o las más fuertes en aquel tiempo, em, para que corrijan. ¿Ok? Los estaba reprendiendo básicamente. Y lo que sale aquí son que el mensaje es bien fuerte en algunos de los casos. Ahora, lo interesante y lo irónico de los antisemitas estos, los locos estos antisemitas llenos de odio en contra del pueblo de Israel, les fascina estar acusando a Israel de todos los males. No sé si usted ha encontrado gente así. Aman de
de acusar, aman acusar al pueblo de Israel de todos los males, que son un pueblo, qué sé yo, duro de cerviz, que son ciegos, que somos esto, que somos aquello. Les gusta citar pasajes de la Biblia hebrea, lo que ellos llaman el Antiguo Testamento, donde, o sea, citan todos los castigos y las citas malas y las frases que el Dios de Israel o los profetas le comunicaban al pueblo de Israel cuando querían que cambiaran y se arrepintieran y cambiaran su forma de vivir y regresaran al camino de el Dios de Israel, al camino de la Torá, justicia, rectitud, em, la fe, la bondad, la caridad, etcétera, ¿no? Bueno, lo mismo pasa aquí. Pero lo cómico es que el cristiano, especialmente el antisemita, el que está lleno de odio y lo que vive es atacando y acusando al pueblo de Israel y a los judíos, entonces ellos no les gusta tocar el tema del capítulo 2 de Apocalipsis y capítulo 3, especialmente el 2 y el 3, donde lo que sale aquí, señoras y señores, es algo increíble, donde supuestamente Jesús ok, y la palabra profética, según el cristianismo que sale aquí, lo que se describe aquí, la reprensión que hay aquí es algo fuerte, de verdad. Y eso no quieren, no quieren admitirlo y lo quieren esconder los que se llaman cristianos, que están llenos de odio en contra del pueblo judío y lo que viven es acusando y proyectando sus propias faltas en el pueblo judío para ellos mismos hacerse sentir, es como que se quieren sentir superior, yo no sé, a la verdad, cuál es la locura. Pero eso es lo que está pasando y el trasfondo aquí. Lo que viene aquí en el capítulo 2 y 3 el que no lo ha leído, por favor, léalo y vamos a enfocarnos, por ejemplo, comenzando con el 2 capítulo 2 versículo 6 pero tienes esto que aborreces a las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Así que supuestamente aquí está Jesús diciéndole a esta iglesia, a este grupo de seguidores de él, a esta antigua congregación, iglesia, pueblo de él, en aquellos tiempos, primer siglo aparentemente, de que algo sí tienen a su favor, de que Jesús y ellos mismos aborrecen a las obras de los Nicolaitas. ¿Quién eran los Nicolaitas? Bueno, investiguen. Los Nicolaitas, según los historiadores cristianos, hasta los padres de la iglesia, hablan de este tema, que quién eran los Nicolaitas. Y era una secta, una gente pagana que estaban mezcladas en la iglesia, que hasta practicaban magia negra, así lo he visto en varios comentarios, ¿ok? De los historiadores. Magia negra del Imperio Romano, paganismo, ocultismo, ¿ok? Sacrificios a los ídolos y inmoralidad sexual. Eran unos pervertidos sexuales y entonces estaban em, infiltrando y vivían entre las comunidades cristianas y causaban tremendos problemas. Y esto era parte de los problemas que tenían las primeras comunidades cristianas. Y era tan serio aparentemente que aquí en el versículo 6 en el libro de Apocalipsis, el propio libro profético de los cristianos tiene que tocar ese tema y reprender a esa comunidad y, 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 y llamar la atención al grupo este de los Nicolaitas. ¿Ok? Por ahí comienza la cosa. Pero vamos entonces al 9 y al tema. ¿Ok? Por ejemplo, versículo 9. Aquí es donde aparece por primera vez el tema este de la sinagoga de Satanás, como vemos aquí. ¿Ok? La blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. ¿Ok? Esto lo vamos a tocar después, pero vamos entonces a pasar, por ejemplo, al mensaje a Pérgamo, la comunidad de Pérgamo. Según los comentarios, esta comunidad estaba llena de paganismo y es más, creo, mira, aquí lo dice en el versículo 13, donde mora Satanás, o sea, Satanás vivía, moraba en esta ciudad. No sé si literalmente, figurativamente, pero básicamente esto era
la sede del mismo Satanás y los demonios. Y esta era la comunidad cristiana en aquellos tiempos, viviendo en medio de esas condiciones. ¿Ok? Vamos a ver el versículo 14 y por qué Jesús, según el libro de Apocalipsis aquí, qué es lo que tiene en contra de esta comunidad cristiana del primer siglo. Dice aquí, pero tengo unas pocas cosas contra ti que tienes ahí, o sea, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. O sea, adulterio, fornicación, perversión sexual, inmoralidad. Señoras y señores, esto es increíble. ¿Cómo puede ser que comunidades de supuestamente cristianos en el primer siglo estén sufriendo de estas plagas o sea, de inmoralidad sexual y de doctrinas de Bilam que enseñan a Balac a poner tropiezos, o sea, sacrificios a ídolos, comer sacrificios, comidas dedicadas a los ídolos y a cometer inmoralidad sexual? Se conoce por el libro en la Torá, los 5 libros de Moisés, especialmente el libro de Números, quién eran Balac y Bilam. Balaam y Bilac, o sea, un grupo de gentiles que odiaban al pueblo de Israel y lo querían es destruirlo usando magia, usando hechicería, usando maldiciones, ¿ok? Poderes satánicos, las fuerzas del mal, de las tinieblas. Este era el grupito y eran gentiles que querían hacer tropezar a los hijos de Israel, ¿ok? En eso en mente, entonces podemos entender el versículo 9, ¿ok? Donde habla de una blasfemia de que los que dicen ser judíos y no lo son, sino que sinagoga de Satanás. ¿A qué se refiere esto? ¿Quiénes son los que dicen ser judíos y no lo son? Los gentiles. Gentiles que en esos tiempos estaban tratándose de mezclar, infiltrar las comunidades de los cristianos, que la mayoría de ellos, muchos de ellos eran judíos en el primer siglo. Después se volvió un movimiento básicamente completamente gentil, 200, 300 años después. Pero primer siglo, casi todos eran judíos. La gran mayoría, los líderes, etcétera. Entonces, estos aquí, habían grupos de gentiles que se estaban haciendo pasar como judíos para tener acceso a las sinagogas y las comunidades de los primeros seguidores de Jesús. Y estos aquí es donde se les considera que esos que dicen que ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. ¿Ok? ¿Por qué? Porque venían con sus prácticas y doctrinas paganas, su ocultismo, su hechicería y su inmoralidad sexual, y traían esto a las comunidades de los primeros seguidores de Jesús. Así que esto es algo serio, extremadamente serio. ¿Ok? Y lo vemos después, esto no para aquí. Por ejemplo, el mensaje em, a Tiatira, versículo 20. Esto es increíble. Tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Así que parece que había un movimiento en esta comunidad, en esta región Tiatira, donde había muchas comunidades seguidores de Jesús en aquel tiempo, que tenían este problema donde supuestamente había una profetisa, una Jezabel, que lo que andaba era seduciendo a los líderes de las comunidades para fornicar y comer cosas sacrificadas a los ídolos. O sea, paganismo total. Qué depravación, qué locura. Entonces, pero ¿dónde están los cristianos antisemitas hablando de este problema que tenían los cristianos? O sea, desde la raíz, desde la fundación. ¿A dónde estaban? ¿A dónde están? ¿Por qué no hablan de este tema? Ah, les gustan acusar, les gustan embarrar a los otros, a tirar flechas, pero entonces ellos mismos no se dan cuenta que ellos tienen el mismo o peor problema, que hasta su propio Jesús, lleno de amor y misericordia, supuestamente, los tiene que regañar y, o sea,
llamarle la atención fuerte lo que se dice aquí. Esto es serio, esto es grave. O sea, idolatría, paganismo, sacrificios a los ídolos, o sea, perversión sexual, los líderes envueltos en toda este tipo de perversión. Le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí que yo lo arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran si no se arrepienten. Esto es increíble, señoras y señores, lo que estaba pasando en aquellos tiempos. Y la cosa no termina aquí. Si vamos al capítulo 3, ahí pueden leer más del tema, pero por ejemplo en el capítulo 3, versículos 17 y 18, por tanto, a ver, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Así que había un problema serio en estas iglesias de altanería y arrogancia, puede que ser tanta física como espiritual. Esto lo vemos hoy día también con estos antisemitas, ¿ok? Que se creen que son la última maravilla. Ellos tienen el Espíritu Santo, ellos son los que tienen los ojos abiertos, ellos son los que tienen la salvación y el resto no. Y se la viven, se la pasan es condenando a los demás, burlándose de los demás, aplastando a los demás. Y por alguna razón, en vez de enfocarse enfocarse en los problemas que tienen en sus propias iglesias, sus propias congregaciones, hasta en sus propios líderes, donde ellos supuestamente pertenecen, que están envueltos en cosas extrañas, no. Quieren enfocarse en el pueblo de Israel y cómo atacar y cómo maldecir y cómo destruir al pueblo de Israel y describir al pueblo judío y al judaísmo en general como algo perverso, como algo diabólico, como una entre comillas, sinagoga de Satanás. ¿No sé? Y lo cómico de todo esto es que ellos mismos son culpables, según el propio Jesús, según el propio libro profético, por excelencia de ellos, que es el libro de Apocalipsis. Ellos son lo que Jesús les dice la sinagoga de Satanás. Y ellos son los adúlteros, ellos son los fornicarios, los que estaban envueltos en todo tipo de magia y ocultismo y paganismo y ofreciendo ofrendas a ídolos y todo tipo de perversión sexual. O sea, y esto no para aquí. Dice, y miren esta arrogancia. Y no sabes que tú eres un desaventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Cuántos de nosotros no ha escuchado a cristianos, especialmente misioneros que tienen que tristemente están llenos de un odio en contra del pueblo de Israel? No sé a la verdad de dónde viene? Bueno, sabemos de dónde viene eso. Eso son básicamente fuerzas del mal que poseen a estas personas y están llenas de, o sea, de celos o de envidia o de qué sé yo. Pero básicamente ellos dicen que Israel está ciego, citan a Romanos, que el pueblo de Israel está cegado por un tiempo, supuestamente, o que el pueblo de Israel es ciego espiritualmente, por lo tanto ellos tienen los ojos abiertos. El cristiano que tiene el Espíritu Santo y que sigue a Jesús, ellos sí ven la luz, ellos sí conocen y saben interpretar las escrituras y tienen la verdad. El pueblo judío es un pueblo malvado, hijos del diablo, citando a pasajes en el Evangelio de Juan, y sinagoga de Satanás, por lo tanto, estamos ciegos, etcétera. Pero aquí el mismo Jesús regaña y reprende a sus propios seguidores, a su propia iglesia, a los que profesan ser seguidores de él en el primer siglo, ¿ok? Y él mismo les dice, desaventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. ¿Ok? Así que antes de juzgar, antes de atacar al pueblo judío, yo les aconsejo a estos cristianos antisemitas que andan por ahí lanzando eh, y proyectando la perversión que ellos mismos son acusados aquí por el propio Jesús, según el libro profético de ellos, del cristianismo, el Nuevo Testamento. Les aconsejo que ellos se miren en el espejo y antes de abrir su boca en contra del pueblo de Israel, que se arrodillen y se arrepienten y se examinen a ver por qué su propio Apocalipsis, su propio Nuevo Testamento, el propio Jesús amado, lleno de misericordia, el Señor de ellos, ¿por qué usa
estas críticas y estas palabras tan difíciles: desnudos, ciegos, pobres, miserables, desaventurados. O sea, siendo guiados por falsas profetas Jezabel, cometiendo adulterio con los líderes, ofreciendo sacrificios a ídolos, los nicolaitas, etcétera. Hoy todo lo que acabamos de leer. Algo terrible, de verdad. Qué paganismo y qué perversión había en esos días. Imagínense que eso fue al principio, cuando supuestamente estaban llenos del Espíritu Santo, movimiento fresco, muchos milagros y muchas señales, y cada día se añadían más y más y más a la iglesia, etcétera. Ajá. Eso fue en aquellos tiempos. 500 años después, 1000 años después, con el bajón espiritual de estas últimas generaciones, ¿cuánto más no está pasando entonces en medio de las iglesias y las comunidades cristianas? Pero eso no lo quieren hablar. Ahí no quieren condenar, ahí misteriosamente quieren que nadie note eso, sino que el enfoque es en Israel. ¿Cómo vamos a atacar al pueblo de Israel y cómo vamos a maldecir al pueblo judío y cómo vamos a describir y pintar al pueblo judío y al judaísmo como un movimiento satánico? O sea, es absurdo, ridículo y hipócrita. Entonces, básicamente, quería tocar este tema porque, a ver, todos los cristianos que son temerosos de Hashem, del Dios de Israel, y que aman al pueblo de Israel, sabemos que ustedes son, a la verdad, la mayoría. Todo grupo y toda religión, todo pueblo tiene grupitos de gente que a la verdad dejan mucho que desear. Eso pasa en todas las comunidades, en todos los grupos. Pero porque eso pasa en todas las comunidades, en todos los grupos, eso no quiere decir que eso define a todo el grupo. ¿Ok? Y no podemos, así como nosotros, sería injusto de nuestra parte considerar el pueblo judío, nosotros como judíos ortodoxos, considerar y mirar a los cristianos y describirlos a todos como nicolaitas o como seguidores de Jezabel, o que ofrecen sacrificios a ídolos y están envueltos en todo tipo de perversión sexual, porque aquí lo dice, hablando seguro que no de todos, pero de algunos que sí estaban envueltos en esas cosas. Eso no quiere decir de que todos los cristianos son así. Entonces nosotros le pedimos lo mismo al cristianismo, y especialmente a aquellos que están envueltos en tratar con el pueblo de Israel. Por favor, ayuden, y por favor, si usted nota que tiene un amigo que anda em, llamando al pueblo de Israel, o categorizando, pintando al pueblo de Israel o al judaísmo en general como sinagoga de Satanás. Muéstrele este video para que se dé cuenta de que en realidad ese versículo que ellos citan, Apocalipsis 2:9 y 3:9, fue originalmente, la intención fue para los cristianos, no para el pueblo judío. Eso no habla del pueblo judío. No está hablando ahí del pueblo de Israel, está hablando ahí de los gentiles, haciéndose pasar, como vemos hoy en esta generación, grupos de gentiles que se disfrazan de judíos, hacen comunidades y iglesias y templos y congregaciones donde aparentan ser judíos para tratar de atrapar a otros judíos inocentes y convertirlos al cristianismo y hacer el mensaje del cristianismo que ellos les quieren presentar más atractivo y más aceptable, porque tiene algunas palabras en hebreo y aquí y allá. A eso se refiere. Esos son los que dicen ser judíos y no lo son. Y tiene lógica. ¿Quiénes son judíos y no lo son? Dicen ser judíos y no lo son. Un gentil. Uno que no es judío. ¿Ok? Porque si es judío y no lo son, o sea, eso no tiene sentido. Porque si eres judío, entonces no puedes decir que no lo son, porque sí son judíos. Así que eso aplica a los gentiles, y hay muchos comentarios y expertos en el tema, eruditos del cristianismo, los comentarios antiguos y de hoy, que lo explican. Y sale ahí, claro, que eso se refiere a gentiles en aquellos tiempos que se querían hacer pasar como judíos, y sutilmente querían entonces regar sus creencias paganas, ocultistas y y pervertidas sexualmente entre las comunidades donde ellos
eh, pertenecían. Así que, bueno, amigos, les quiero dejar con eso. Gracias por todo su apoyo a través de estos años. Y no, mi oración es que simplemente todos los cristianos, los mesiánicos, que de verdad aman al pueblo de Israel, que quieren ayudar al pueblo de Israel y se sienten como amigos, hermanos con el pueblo de Israel, nosotros a la verdad que los agradecemos, le damos las gracias por su apoyo. Oramos por ustedes, los bendecimos de todo corazón, que el Dios de Israel los cuide, que los guarde siempre y los ayude a seguir fiel al Dios de Israel, a nuestro Padre Celestial, que es el único Dios, no hay otro Dios fuera de él, y que todos podamos conocer al Dios de Israel, el mundo entero esté lleno del conocimiento del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, como dice Isaías 2, de 2 al 4, como dice Zacarías 8:23, como dice Zacarías 14:15 al 21. Esos son versículos y pasajes proféticos muy, muy importantes. Los voy a poner en la descripción para que lo estudien, porque ahí se ve claro, 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 ¿ok? ¿Cuál es el plan? Y siempre ha sido el plan del Dios de Israel, que todo el mundo, ¿ok? Conozca al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, nuestro Padre Celestial. Ese es el único Dios de Israel, no hay otro Dios fuera de él. Nuestro Padre Celestial es el único Dios. Y a él el mundo entero lo va a conocer y lo va a servir de verdad a través del conocimiento de la Torá. ¿Ok? Malaquías 3, versículo 18 en nuestras Biblias hebreas. No sé cuál es el versículo en las Biblias cristianas, pero Malaquías capítulo 3, donde dice claramente, ¿verdad? Y lo vemos en Isaías 2 también, sobre que habla, es la Torá, no el Nuevo Testamento, no ningún otro libro. El nuevo pacto, el pacto renovado de Jeremías 31 al 34. De nuevo, yo pondré la Torá, no el Nuevo Testamento ni ningún otro libro cristiano. Es la Torá de Moisés, la ley de Moisés en el corazón. ¿Y cuál va a ser la diferencia? Que nadie más va a tener que pedirle a su hermano o a su amigo que, oye, enséñame de Hashem, enséñame del Dios de Israel, porque todo el mundo conocerá al Dios de Israel y la ley de Hashem va a estar escrita en los corazones de las personas. Así que ese es el tiempo que estamos anhelando y esperando que venga pronto en nuestros días y que el mundo esté lleno del conocimiento del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, de la Torá, el servicio a Hashem de verdad, todos juntos. Amén. Ken Yehi Ratzon.